Bueno, con el objeto de ilustrar cómo se hace más o menos la suma de las fracciones, vamos a considerar este pequeño caso aquí. Vamos a hacer una diferencia de fracciones, 2 quintos menos 2 séptimos. ¿Cómo podemos visualizar esto? Bueno, la forma común de visualizar esto, la forma común de representar esto es por medio de cosas comunes, ¿no? Por ejemplo, en pastelitos, ¿no? Básicamente, podemos imaginar que tenemos un par de pasteles, ¿no? Un pastel separado en 5 pedazos que le corresponde, o sea, a una persona, vamos a llamarle Anita, y un pastel separado en 7 pedazos iguales, ¿sí? Que le corresponde a Leo. Y resulta que tanto Anita como Leo se comieron 2 pedazos de sus respectivos pasteles. Ahora podríamos decir simplemente, bueno, ambos comieron 2 pedazos, y si yo junto lo que sobra de ambos pasteles, pues resulta que sobran 8 pedazos, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en esta representación, ¿no? Y vemos que sobran 8 pedazos, entonces podríamos decir, bueno, repartámoslos en partes iguales. Démosle uno de los pedazos de Leo a Anita y ella va a tener ahora 4 pedazos al igual que él. Por supuesto que esa sería una repartición injusta, ¿no? Evidentemente, pues Anita ha comido más pastel que Leo, ¿verdad? Eso es bastante evidente a partir de la fracción, pero ¿qué tanto ha comido más? La forma de ver matemáticamente esto, pues es hacer la diferencia, ¿eh? A 2 quintos le voy a restar 2 séptimos, es decir, lo que comió Anita le voy a restar lo que comió Leo. Si el número me da positivo, esa cantidad positiva que me dio es cuánto ella comió más que Leo. Si el número me da negativo, me daría cuánto comió Leo más que Anita. En este caso, bueno, ya sabemos que esto va a ser positivo. ¿Cómo se representa aquí gráficamente? Evidentemente, muchachos, este tipo de consideraciones, ¿sí? No las deberíamos tener todo el tiempo, ¿no? Al final lo único que hacemos es seguir un procedimiento como este que se muestra aquí, ¿no? Cuando yo sumo 2 fracciones en general, A entre B más C entre D, bueno, yo busco un denominador común. El más simple o la forma más fácil de hallar un denominador común es multiplicar los denominadores B y D. Ese va a ser el denominador de mi nueva fracción y luego hago una especie de multiplicación en cruz A por D más B por C y coloco eso en el numerador y ese es el valor de la fracción. Eso es un procedimiento mecánico, repetitivo, y el problema es que si uno se acostumbra a seguir simplemente esa receta, uno no interpreta exactamente qué es una fracción y para qué sirve. Por eso estamos dándole contexto a esto. Entonces, como les cuento, tenemos un par de pasteles. Anita se come 2 quintos del pastel de ella. Está separado en 5 pedazos. Leo se come 2 séptimos del pastel de él. Su pastel está separado en 7 pedazos. Y como se puede ver en la representación gráfica, es clarísimo aquí que la cantidad de pastel que se comió Anita es mayor a la cantidad de pastel que se comió Leo. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer una comparación más precisa de cuánto más pastel comió ella? Bueno, la idea es entonces, muchachos, hacer una división. Puede ser una división imaginaria, puede ser de hecho, sí, de ambos pasteles. El pastel que tiene pedazos más grandes, yo lo voy a dividir en una serie de pedazos más chiquititos. Cada uno de esos 5 pedazos yo lo voy a dividir en 7 pedazos, obteniendo un total de 35 piezas de pastel, todas más chiquiticas que las 5 originales. Fíjense que esas 35 piezas de pastel, ¿sí? Yo tengo que comer un total de 14 piezas para poder hacer la misma cantidad de pastel que se comió Anita. Por otro lado, si yo tomo el pastel de Leo y divido cada una de sus piezas, ¿no? De las 7 piezas que lo conforman, la divido en 5 pedazos, entonces él va a tener que comer 10 de los pedazos chiquititos, ¿sí? Para hacer el 2 séptimos que tiene. ¿Qué significa eso matemáticamente? Eso que de manera intuitiva simplemente representa la separación de un pastel en pedazos más pequeños. ¿Cómo lo representamos matemáticamente? Bueno, pues básicamente vamos a tomar las 2 fracciones, ¿sí? Y vamos a multiplicarlas por 1, pero ese 1 lo vamos a representar de una manera más astuta. 2 quintos lo voy a multiplicar por 1, por lo tanto no cambio el valor de la fracción, pero ese 1 lo voy a representar como 7 entre 7.
El 2 séptimos también lo voy a multiplicar por 1, pero ese 1 lo voy a representar como 5 entre 5. Entonces no estoy alterando absolutamente nada de los factores que componen esta diferencia. Ambos lo están siendo multiplicados por 1. Pero a la hora de desarrollar este producto, multiplicando ambos numeradores y ambos numeradores, resulta que yo obtengo dos fracciones cuyo denominador es el mismo, 35. El numerador cambia, por supuesto, por efecto de la multiplicación de fracciones. Yo lo que tengo es que Anita se comió 14 35avos de pastel y Leo se comió 10 35avos de pastel. Al hacer la diferencia, tengo que Anita comió 4 35avos más pastel que Leo. Esa es la idea de la multiplicación en cruz. Por supuesto que nosotros vamos a aprender un proceso mecánico, una fórmula básicamente, ¿no? Pero si no entendemos lo que hay detrás de la fórmula, entonces ese tipo de problemas como el del pastel o un problema de trabajo realizado por dos personas, uno termina un muro en 7 horas, otro termina un muro en 5 horas, qué sé yo, ese tipo de problemas puede ser más difícil plantearlos precisamente porque no entendemos o no está muy claro todavía al aplicar un procedimiento mecánico repetitivo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos queriendo expresar con las fracciones? Bueno, una de las cosas de las que me di cuenta yo al hacer este video es que, bueno, me quedó como el de la niña Pochita, ¿verdad? Básicamente estamos usando pastelitos, artistas de cine, una serie de esquemas ahí mentales bastante artificiales, ¿no? Yo pienso que a la hora de estudiar conceptos difíciles, sobre todo conceptos científicos difíciles, muchachos, no deberíamos tener miedo de utilizar esa clase de esquemas mentales, bolitas, artistas de cine, pastelitos, lo que sea. En realidad, aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, en el video hablamos de que estamos haciendo una suma de fracciones y no estoy haciendo una suma, estoy haciendo una diferencia. En realidad, una diferencia de fracciones se puede ver también como una suma de fracciones. Yo estoy tomando una fracción y le estoy sumando el inverso aditivo de la otra. En este caso, al 2 quintos, yo le estoy sumando el inverso aditivo de 2 séptimos, es decir, el número, el cual al sumarlo con 2 séptimos me da como resultado 0. 2 séptimos menos 2 séptimos es 0. Entonces siempre podemos ver las restas como sumas, como la suma de un inverso aditivo. Entonces ese signo que está ahí de alguna manera forma parte de la fracción. Por otro lado, la técnica de multiplicar por 1 las fracciones puede parecer muy absurda, digámoslo así. Al fin y al cabo nosotros dominamos la técnica de la famosa cruz, ¿no?, para sumar fracciones. Sin embargo, en algunos casos, sobre todo si estamos haciendo un tipo de álgebra un poquito más compleja, por ejemplo manipulando funciones racionales, donde hay que factorizar el denominador para poder luego hacer la unión, ¿sí?, de esas dos fracciones, que en este caso ya no son numéricas, sino tienen expresiones polinomiales tanto en el numerador como en el denominador. Puede ser muy útil multiplicar por 1 y precisamente ir tomando los factores que le hacen falta a cada uno de los denominadores para obtener una expresión, una única expresión o una única función racional que expresa la suma de las otras dos o la resta. Eso tal vez se va a ver más adelante cuando manipulemos un poquito más funciones racionales y este tipo de cosas.